y amén. Puedes tomar tu lugar en esta noche, nos preparamos. Hoy cerramos con nuestra serie Creemos. Hemos estado los últimos domingos compartiendo este mensaje. Creemos, y hoy vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque el domingo que viene, como dije, tenemos Pascuas y va a ser un domingo increíble con un mensaje bien para recordar la obra de Jesús. Y el mensaje de hoy, Creemos, se llama Mucho más de lo que pensamos. Mucho más de lo que pensamos. Espero que tengas para anotar, para leer conmigo tu Biblia y para estar atentos a esto. Pero quiero comenzar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué estás hoy acá? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hoy acá? ¿Cuál es la razón por la que estamos en este lugar? Y la pregunta también es, ¿qué nos hace diferente? ¿Qué es lo que te hace diferente a cualquier otro mortal? ¿Qué nos hace diferente a cualquier otra persona en esta tierra? ¿Qué nos hace diferentes a una persona que no cree? A una persona que no busca a Dios, que no va a la iglesia, que tiene todo su domingo libre. ¿No? De pronto hay gente que ahora está en su casa, tirado, descansando, preparándose para cenar. Y vos estás acá, en este lugar. ¿Por qué? A simple vista, déjame decírtelo, nada. Y alguien dice, ¿cómo que nada? Entonces, ¿para qué vine? Y ya estará pensando, mejor me voy. No, quédate acá, no te vayas. Pero pensemos en esto por un momento. Seguime con la idea, acompáñame. ¿Nosotros qué creemos? Vos y yo que hemos creído en Jesús. ¿Qué nos hace diferente al resto de los mortales? Si tenemos que trabajar como el resto de los mortales también. ¿Sí o no? Ahora, qué diferente sería de pronto decir, yo creo, y porque creo en Jesús, porque lo acepté a Él como mi Salvador, cuento con ciertos beneficios que no tienen los demás. De pronto, por haber creído, nunca más en tu vida tenés que hacer una cola. Sería diferente eso, ¿no? De pronto llegar a un lugar y ver que todos están haciendo cola para entrar y vos, no, es que yo creo en Jesús, y entonces entrás y mirás a todo el resto como que giles, ¿no? Pero no es así. Vos y yo que creemos tenemos que trabajar como todo el resto de las personas. Pero qué diferente sería si tuviéramos privilegios. Por ejemplo, por creer no pagar nunca más servicios. Wi-Fi gratis. Línea de celular ilimitada. ¿No? Gente ahí lidiando con los datos y vos te presto si querés. ¿Por qué? Porque yo no pago, ¿viste? ¿Por qué no pagas vos? Y porque yo creo. No, sería diferente así, ¿no? De pronto, no pagar nunca más un peaje. ¿Viste? Cuando uno no paga algo es como que te sentís superior al resto, ¿no? De pronto vos ves que el resto ahí tiene que pagar. Pero ahora porque crees, vuelos gratis. Otros tienen que empeñar la vida casi para irse de viaje y vos, no, es que sabes que yo creo. ¿Y cómo viajaste? ¿Cómo te fuiste? No, es que yo creo. Pero vamos, seamos un poco reales, no es así. Aunque creemos, vivimos y sufrimos las mismas circunstancias que cualquier mortal. Tenemos que trabajar como cualquier otro mortal. Sufrimos el calor y los cortes de luz. ¿No? ¿Cuántos tuvieron cortes de luz en el verano? Y vos decís, pero yo creo.
Y de pronto vos ves que tu vereda no tiene luz y la vereda de enfrente tiene luz. ¿Pero por qué? Dios, si yo creo en vos, ¿no? Pagamos impuestos como cualquier otro mortal. Nos enfermamos como cualquier otro. Y encima a veces más. Y ahí entramos en crisis de fe, ¿no? Pues, pero si yo creo, mirá, tengo un montón de problemas de salud y este que no cree, por no decir infeliz, ¿viste? Porque te agarra violencia en esos momentos, ¿no? Yo sé que a ustedes no les pasa esas cosas, yo solamente tengo estos problemas y crisis de fe. Pero si este que vive mal, que chupa, fuma, se toma hasta el agua del florero, está sin problema, ni obra social tiene de bien que esté yo, que creo, tengo un montón de problemas. Nos llegan las multas y las deudas como cualquier otra persona en esta tierra. Muchas veces no logramos lo que queremos y tampoco tenemos lo que queremos. Engordamos como cualquier otro y aún a veces más. Se nos cae el pelo, aunque lloramos, ¿no? Y otras cosas también se caen con el tiempo porque envejecemos. Aunque queremos, envejecemos. Y también nos vamos a morir como se mueren todos. Aunque no lo querramos aceptar y es un tema que no lo queremos hablar, pero nos vamos a morir como todos los mortales en esta tierra. Entonces la pregunta que me hago, entonces, ¿cuál es la diferencia entre creer y no creer? O mejor dicho, ¿cuál es el beneficio de creer en Dios? Si de pronto me sucede lo mismo que el resto. Y aquí es donde muchos, y estoy hablando de los que creemos, entramos en una crisis de fe, en un conflicto con el creer. ¿Por qué? Porque vemos que la vida nos golpea, y hasta a veces sin anestesia, y aún a veces hasta más fuerte que aquellos que no creen. Y vemos a aquellos que no creen que por ahí hasta les va mejor. Y ahí, como dije, en una crisis de fe surgen preguntas. Yo sé que a ustedes no les ha pasado jamás esto. Pero en medio de los problemas, cuando la circunstancia nos golpea, la pregunta que surge es, ¿dónde está Dios? ¿De qué me sirve creer? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? Porque empezamos a poner en tela de juicio todo lo que hacemos. ¿De qué me sirve hacer las cosas bien? O vivir con una conducta correcta y trato de hacer las cosas como un buen cristiano y me comporto bien, no robo, marco en hora, cumplo, no hago nada deshonesto y de pronto veo que eso no me favorece en nada. Entonces el tango tiene razón, ¿no? El que no roba es un gil. Y empezamos a decir, güey, algo estoy haciendo mal. Entonces, ¿de qué me sirve? Y ahí es donde muchos comienzan a creer que el creer en Dios, o pensar que creer en Dios, o ir a la iglesia y vivir conforme a lo que Dios enseña es una total pérdida de tiempo. A simple vista, pareciera ser que no tiene sentido creer. Que no tiene sentido vivir conforme a lo que Dios enseña. A simple vista. A simple vista. Y el problema de eso, de que vivir a simple vista, es donde muchos se dejan robar la fe que está en sus corazones. Lo más preciado que Dios ha puesto en nosotros es la fe para creerle a Él. Muchos permiten que las circunstancias los terminen afectando, robando o dañando. Porque claro, sufrimos las mismas situaciones que todos los demás.
Sufrimos las mismas circunstancias y los mismos problemas que todos los demás. Y el problema en verdad es que hemos confundido lo que es el Evangelio. Hemos creído que el Evangelio, y lo hemos aceptado o buscado pensando que el Evangelio va a ser que no suframos como el resto de los mortales, que no vivamos las mismas circunstancias que los demás. Cuando aún la Biblia está llena de ejemplos, de principio a fin, de hombres y mujeres que por creer en Dios, que creyeron en Dios, aún los cuales dice la palabra que Dios no se avergüenza de ser llamado amigo de ellos porque ellos fueron hombres que creyeron en Él. Pero la Biblia está llena de ejemplos de principio a fin de personas que sufrieron hambre aún creyendo en Dios. Que sufrieron persecución aún creyendo en Dios. Que sufrieron esclavitud, injusticias, desprecio, que aún fueron despreciados por sus propias familias, amigos. Y hasta aún vieron la muerte en manos de hombres malvados. Fueron asesinados, aunque creían ellos en Dios. Aunque tuvieron una fe fuerte en Dios, pasaron por circunstancias difíciles. Ahora, el problema es que nosotros muchas veces hemos venido a Dios y hemos abrazado una falsa creencia, una falsa fe, una falsa forma de creer. Porque nos hemos aferrado a Dios con intenciones equivocadas, con expectativas, anhelos y deseos totalmente diferentes a la realidad. Y por eso, es más, lo vemos continuamente. Vemos gente que cuando le preguntas por qué llegaste a la iglesia, la respuesta es porque probé un montón de cosas, no me fue bien, no encontré resultados, y eso te llevó a buscar a Dios. Pero así como llegaste, cuando empezás a creer y a caminar y a buscar a Dios, y de pronto llegan los problemas, así de rápido como viniste, así de rápido te vas. Porque ahí es donde entra la fe en crisis. Puedes decir, pero si yo estoy creyendo en Dios, si yo vine a buscar en Él respuestas, si Él me ayudó, encontré a Jesús, pero de pronto tuve un problema en el trabajo, tuve un problema de salud, tuve un problema en mi familia, tuve una situación. Y nos enojamos, ¿por qué? Porque decimos, pero si yo creo en Dios, esto no me tendría que estar sucediendo. Y así como de pronto creíste, ya ahora no hay razón para ir a la iglesia, no hay razón para buscar a Dios, no hay razón para orar, no hay razón para escuchar la palabra, no hay razón para creer. Ahora, déjame decirte, este no es... Si te sentiste identificado en alguna de las cosas, déjame decirte, no sos la única persona sobre la tierra que ha tenido esta crisis. Encontramos en el Salmo 73 a un hombre de Dios que tuvo este mismo problema. Quiero que busques conmigo en el Salmo 73 para que leamos juntos. Dice así, Salmo 73, versículo 1. En verdad, y comienza diciendo, Dios es bueno con Israel, es bueno con los justos de corazón. Pero dice el versículo 2, yo estuve a punto de caer, por poco me faltó para que resbalara. O sea, hubo un momento que casi me voy, me deslizo, me pierdo el control. Y escuchá lo que dice acá, versículo 3. Sentí envidia de los arrogantes al ver. ¿Qué fue lo que pasó con él? Envidia. Un deseo de tristeza, de dolor por tener lo que otro tiene. Porque dice que comenzó a mirar, comenzó a ver. Él era un hombre de fe, era una persona que creía en Dios, pero entró en un momento de crisis. Y la crisis comenzó, ¿por qué? Porque empezó a mirar. ¿Y qué fue lo que vio? Cómo los infelices que no creían les iba mejor que a él. Porque mirá lo que dice. Al ver que la prosperidad de esos malvados, al ver que ellos no tienen ningún problema, versículo 4, su cuerpo está fuerte y saludable. Están mejor que vos.
Libres están de los afanes de la gente. No les afectan los infortunios humanos. A vos se te corta la luz, a ellos no. Por eso lucen de orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Y vos decís, pero si yo hago todo con buena intención, lo hago con un corazón honesto, me comporto bien, no hago esto, no hago lo otro. Pero estos que hacen todo mal, les va tan bien. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Versículo 8. Ellos se burlan, hablan de maldad y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan el cielo y su lengua se pasea por la tierra. Por eso la gente acude a ellos y ve sus palabras como agua. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? O sea que hasta se burlan de Dios. Y llegan a decir, ¿acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los malvados. Sin afanarse, sin trabajar, sin preocuparse, ¿qué dice? Aumentan sus riquezas. Y vos decís, pero yo creo en Dios. Y me trabajo y me esfuerzo y me desvivo y me deslomo y estoy corriendo y de pronto deudas. Tengo deudas por acá, deudas por allá. Nunca llego. Y estos que hacen todo mal, roban, mienten, enriquecen. Les va bien. Es que olvidamos que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero eso no nos gusta. Y entramos en una crisis. Ahora dice que este hombre, un hombre de Dios, entró en una crisis porque dice en el versículo 13, en verdad, viendo todo esto, dice, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? ¿De qué me sirve hacer las cosas bien? ¿De qué me sirve comportarme de una manera correcta? Hago todo buscando hacer las cosas bien y no puedo avanzar. Sigo soltero en la vida y hasta los feos se casan. Quiero progresar y no puedo ni siquiera hacer un ahorro. Y dice acá, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan. Y entra una crisis de fe y dice, por más que trabajo, me esfuerzo, siento que recibo palo de acá, palo de allá, problema de acá, problema del otro lado. ¿De qué me sirve creer y hacer las cosas bien? Si de pronto estoy en esta condición y veo que a aquellos malos, malvados, les va bien. Ahí es donde entramos en un problema de fe. Ahí es donde entramos en crisis con Dios. Pero me gusta en el versículo 15 que este hombre entra en razón. A veces nos comportamos de una manera muy animal, muy bestial, ¿no? He escuchado esto muchas veces, gente muy enojada con Dios, y hasta ese uno mismo se enoja con Dios frente a las circunstancias. Pero dice que este hombre entró en razón, versículo 15. Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado el linaje de tus hijos. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí el fin que les espera. ¿Qué dice acá este hombre? Esto fue como una lucha dentro mío, tan difícil, hasta que entré en la presencia, hasta que fui a Dios, hasta que fui y entendí lo que estaba pasando conmigo.
Versículo 21. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Claro, no entendía, dice, no entendía, no podía comprender. Dice, me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Fíjate cómo de pronto, ¿dónde estuvo el conflicto en él? ¿Dónde fue su momento de crisis? Cuando comenzó a desear, a anhelar, a envidiar. A veces creemos que la fe es un recurso como simplemente para alcanzar nuestros sueños y expectativas personales. Pero en el momento que él entra en razón, dice, empecé a darme cuenta que tengo a Dios de mi parte. Y si tengo a Dios de mi parte, todo lo demás pierde valor. Ya nada deseo en la tierra. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi corazón. O sea, podré pasar por situaciones difíciles. Podré pasar por necesidad, enfermedad, circunstancias. ¿Por qué? Porque en ningún momento Dios vino a decirnos que no vamos a sufrir en esta tierra. Al contrario, Jesús dijo a sus discípulos, confíen en mí. ¿Por qué? Porque en el mundo van a tener dificultades, van a tener aflicciones. Pero confíen, podré pasar, dice acá, podré fallecer, podrá mi cuerpo y mi corazón desfallecer, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti, tú destruyes a los que son infieles. Para mí, no sé para otros, dice él, pero para mí. El bien es estar cerca de Dios, he hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas tus obras. O sea, termina diciendo, descubrí que para mí Dios es lo mejor. Para mí es el bien. Y no solamente eso, sino que puedo contar todo lo que Él hace a mi favor. Muchas veces, en medio de las circunstancias, perdemos de vista lo que Dios hace por nosotros. Perdemos de vista que Él está a nuestro lado en toda circunstancia y situación. Perdemos de vista, pero dice, yo puedo ahora descubrir que para mí es lo mejor esto. Y que además puedo contar, enumerar todo lo que Él hace a mi favor. ¿Y cuál es el problema entonces acá? El problema es que muchos no entienden lo que es creer en Dios. Y nos hemos confundido, perdido el verdadero significado de lo que es creer en Dios. ¿Al qué? Al no entenderlo. Y entonces por eso el venir a la iglesia, el orar, el escuchar la palabra, el vivir una vida de fe, para muchos pasa a ser algo poco importante o hasta sin valor o insignificante. Pasa a ser algo secundario. Pasa a ser algo sin mucha importancia. Entonces nuestra fe, el creer en Dios, cuando llegan los problemas, es fácil perderlo. Es fácil. Vos ves que gente que aún por años ha ido a una iglesia o ha creído, de pronto llegan los problemas y de pronto pierden su fe. Dejan de creer. Y el problema es que no han entendido lo que es creer en Dios. Ahora, nunca vamos a poder valorar o apreciar lo que es creer en Dios o el verdadero significado de lo que es creerle hasta que no veamos con claridad y descubramos quién es Dios y lo que Él tiene para ofrecernos. Por eso en Efesios 1:15, me gustaría que busques conmigo, Efesios 1:15, es un pasaje donde habla de una oración que Pablo hace por los creyentes. Eso es lo que más me impacta, no porque la hace por los creyentes,
que uno tendría que decir, si es creyente es porque ya lo entiende, pues ya la tiene clara. Habría que orar por los que no entendieron o no la tienen clara, porque también hay que hacerlo, ¿no? Por eso esta semana queremos enfatizar lo que es llegar a otros con este mensaje de salvación. Pero de pronto acá, esta oración es por los que supuestamente la tienen clara, por aquellos que han creído. Y este pasaje, cada vez que lo leo, siempre me impacta, y es también base de nuestro curso Siguiente Paso, que sería buenísimo que todos los que están lo puedan hacer en algún momento. Y dice así en Efesios 1:15, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, o sea, en el momento que yo me enteré que ustedes creyeron, y veo la fe que hay en ustedes. Pablo está hablando a la iglesia, a creyentes. Dice, y aún veo el amor que hay entre ustedes, que se manifiesta hacia los demás. Dice, no he dejado de dar gracias por ustedes, a recordarles en mis oraciones. Y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Hay gente que por años se congrega y no conoce mejor al Señor. Hay gente que toda una vida practica una vida religiosa o con costumbres o con conocimiento del Evangelio, pero de pronto no lo conoce mejor. Pero acá hay una oración. Quiero que el Padre les dé sabiduría, conocimiento. O sea, no está hablando de una fe sin sentido, ¿no? El mundo cree que seguir a Jesús, creer en Dios, es simplemente una creencia, es seguir una creencia. ¿Qué sería eso? Una idea o un pensamiento que uno debe asumirlo como verdadero y hasta como no cuestiones, no preguntes, avanzá, ¿no? Es como que por ahí también se habla que la fe es ciega. Déjame decírtelo, la fe no es ciega. ¿Dónde sacaron esa idea? No, en Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no, está hablando de algo que no lo ves, pero no está hablando de ser ciego, de seguir una creencia, un conocimiento o seguir a Dios de una manera estúpidamente sin comprensión de las cosas, como simplemente por el hecho de hacerlo o de cumplir y sin cuestionarte nada. Porque acá dice, no, quiero que reciban sabiduría, conocimiento, verdad. Habla de un Dios que está buscando darse a conocer, que lo conozcas, que puedas profundizar en sus verdades, en sus misterios, que puedas llegar más adentro, donde Él quiere descubrirte aún sus secretos. Por eso dice en esta oración, recibir revelación. ¿Qué habla eso? Ojos abiertos para ver. Por eso el versículo 18 dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Fíjate lo que está diciendo. Quiero que entiendas lo que estás creyendo. Quiero que entiendas qué haces en este lugar. Quiero que entiendas lo que significa creer en Él. Porque has recibido una herencia increíble en el momento que creíste. No solamente te perdonó de tus pecados, no solamente salvó tu vida, sino que has recibido algo que tiene que ver con eternidad. Y no solamente eso, dice, y aún puedas comprender que hay un poder a tu favor. Hay un poder que te acompaña. Hay un poder que está buscando actuar en tu vida. ¿En la vida de quién es? De los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció. Escuchá, versículo 20. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. O sea, está hablando el poder que está a tu favor. Es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, donde la muerte no pudo contenerlo. Ese mismo poder fue lo que venció a la misma muerte. Ese mismo poder hoy está a tu favor. Porque recibiste una herencia gloriosa. Ahora, ¿qué me está hablando esto?
que muy lejos de lo que hemos pensado, Dios quiere abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, para que podamos ver con claridad que fuimos llamados a una herencia que va más allá de la hora. A veces somos tan limitados, ¿no? Vivimos tan el momento, la hora, el día, porque somos tan temporales. Nuestra comprensión es tan limitada. Pero un Dios eterno, donde Él ve la eternidad, y en la eternidad lo que hoy estás viviendo es un puntito casi insignificante. Porque dice la palabra de Dios que en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, tanto Dios te amó, tanto, que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda. O sea, ¿para qué fue entregado Jesús? Y para que no haga más cola en el banco, para que me compre el auto que tanto deseo, para tener wifi gratis. Somos tan limitados en nuestra forma de pensar. Cuando Jesús fue entregado con un solo fin, que no te pierdas. Porque ¿de qué sirve que ganes todo el mundo y pierdas tu alma? ¿De qué sirve que ganes riquezas y pierdas tu eternidad? Porque dice acá la palabra en Juan 3:16, para que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que el plan de salvación, el plan de Dios, que creamos en Él, no tiene solamente que ver con el momento de ahora, tiene que ver con una eternidad. Pero si somos tan pequeños y nos quejamos, pero ahí cuando Asaf entró en la presencia de Dios, dijo, ¡wow! Ahora entiendo que para mí Dios es el bien, porque tengo eternidad. Porque tengo un Dios en los cielos. Puedo en esta vida pasar por circunstancias y las voy a pasar. Déjame decirte, no, las vas a pasar. Porque no hay nada en la Biblia que te diga que no vas a pasar por situaciones difíciles. Pero en esas situaciones difíciles, Él vino para que no te pierdas. ¿Y cuál es la vida eterna? Dice en Juan 17. La vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Para eso Jesús vino. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, vine para dar mi vida. No vine a buscar mi comodidad, mi bienestar. Vine para dar mi vida en rescate de muchos. Dice la palabra que Él vino para llevar muchos hijos a la eternidad. Pero somos tan temporales, estamos pensando tanto en el momento de ahora. Y creemos que la fe, el creer, es simplemente para resolver el ahora. Nosotros no creemos solamente en Dios buscando nuestra satisfacción del momento. Creemos que Él vino a dar su vida en rescate de nosotros. Aun cuando estábamos perdidos, dice en Tito 3:3. Escuchá, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados, éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por obras, no por esfuerzo nuestro, por obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante esa entrega del Hijo.
Y dice en el versículo 7, y así lo hizo para que, justificados, perdonados por su gracia, llegáramos a ser herederos. Escucha esto, herederos. Heredero significa algo que te pertenece por derecho. Dice, herederos que abrigan, que abrazan, que están aferrados con uñas y dientes, ¿no? A eso. ¿Que abrigan qué? La esperanza de recibir la vida eterna. Creemos en Él porque nuestra fe en Él va más allá de la hora y del momento. Nuestra fe tiene que ver con eternidad, tiene que ver con esperanza. Ahora, no solamente tenemos herencia y confianza de una vida eterna, porque claro, yo sé que alguno está diciendo, bueno, ok, lindo, en el cielo la vamos a pasar bien. Acá, para triqui, para atrás, hay que sufrir. Eso fue lo que pensó Marta cuando su hermano se murió. Sí, sé que en la otra vida va a resucitar. Y Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Jesús estaba hablando de una realidad y Marta estaba pensando a futuro. Déjame decírtelo, la fe que tenemos no solamente tiene promesas de vida eterna, tiene promesas también para esta vida. Tiene promesas para el hoy, tiene promesas para el ahora. ¿Y cuál es esa promesa? Que contamos con su poder, el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Contamos con su poder a nuestro favor. Claro, por supuesto, que vas a vivir las mismas circunstancias que cualquier mortal en esta vida. Que vas a pasar por las mismas circunstancias, aún hasta tal vez peores. Pero la diferencia, ¿sabes cuál es la diferencia entre alguien que cree y que no cree? A simple vista podría parecer que no hay ninguna. Pero déjame decírtelo, hay una gran diferencia entre alguien que cree y que no cree. Hay una diferencia abismal. Y no solamente, como te dije recién, que fuimos perdonados de nuestros pecados, rescatados de una vida sin sentido, una vida vana, dice la palabra, sino también que cuando una persona que no cree pasa por circunstancias de dolor, esa persona no sabe a quién acudir. ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo hace un tiempo atrás me lo puse a pensar. Porque paso por situaciones de dificultad. Pero la diferencia es que yo sé a dónde ir. Yo sé con quién cuento. Yo sé quién tengo en los cielos. Pero alguien que no cree cuando sus fuerzas no alcanzan. Cuando los recursos, hemos visto gente aún multimillonaria diciendo en los últimos días con enfermedades, con dolor, con la muerte por delante, diciendo me he dado cuenta que aún todo lo que tengo no me sirve para nada. Cuando los recursos no alcanzan para resolver los problemas, cuando aún rodeado de personas vive en soledad, cuando las situaciones no cambian, cuando la muerte golpea tu puerta y no crees. Qué triste es esa situación. Porque no saben a quién acudir, porque no cuentan con el favor de Dios, porque no hay paz, porque no hay una esperanza para el día de mañana. En cambio, vos y yo, que creemos, no solamente hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, porque no es un cuento, no es una fantasía, no es una fe ciega, porque hablamos de lo que hemos visto y oído. Hablamos de lo que hemos experimentado y aún de lo que hemos creído. Eso mismo es lo que hablamos. En cambio, vos y yo que creemos en el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos y lo sentó, como dice en Efesios al final del pasaje que hemos leído, lo sentó sobre todo principado y sobre toda autoridad y le dio toda autoridad a él y a la iglesia. Ese Señor que venció y está sentado y reinando está a tu favor. Está a tu lado. ¿Qué habla esto? Como dice en 2 Corintios 4:7, aún en este vaso de barro, un cuerpo tan frágil, dice hay un poder ahora, habita en nosotros un poder sin igual, para que la excelencia sea de Dios. Por eso podemos estar en diferentes circunstancias,
Podemos estar atribulados, perplejos, perseguidos, derribados, dice ahí. Podemos estar en un montón de circunstancias como sin saber hacia dónde ir, qué responder. Presiones por acá, presiones por allá. Pero dice, jamás abatidos, jamás desesperados, jamás abandonados, jamás destruidos. Esa es la confianza que está en nosotros. Por eso cuando uno entiende esto, puedo estar pasando aún por el medio del valle de la sombra de muerte, pero Él me infunde aliento. Él me acompaña, Él renueva mis fuerzas, dice el Salmo 23. Y aún termina diciendo el Salmo 23. Seguro estoy, versículo 6, de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. No significa que no va a haber problemas, significa que aún en medio de los problemas, su bondad, su amor van a estar con vos. Y en la casa del Señor, eso es lo más lindo, tenemos esperanza. Pues aún a la muerte la podemos mirar con una sonrisa, porque sabemos que ya está vencida. Y detrás de eso nos espera una eternidad. Dice, y aún en la casa del Señor habitaré para siempre. Dice en otra versión, moraré por largos días. Podemos estar pasando por lo peor del momento de nuestra vida. Dice el Salmo 41, puse en el Señor toda mi esperanza. ¿Por qué? Porque creemos en Él. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal. Otra versión dice, del pozo cenagoso. Acá dice de la fosa fatal, del lodo, del pantano. Puedes estar en esa circunstancia, en esa situación, pero no dejes de creer. Porque si dejas de creer, te perdés el poder vivir. Que el poder de Dios, el cielo mismo, está a tu favor. Dice, me sacó de ese pozo, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Qué lindo es ver que Dios no nos evita circunstancias difíciles, pero qué lindo es ver a Dios cuando en medio de esas circunstancias se muestra como ese buen pastor que aún prepara mesa delante de tus adversarios, que unge tu cabeza con aceite, que hace rebosar tu copa. Habla de una vida llena, completa. Porque para mí estar con Dios es el bien, dice el salmista. ¿Por a quién tengo yo en los cielos? Tengo un Dios en el cielo que me respalda por completo. Él está a mi favor. Él es mucho más de lo que pienso, lo que Dios tiene para mi vida. Te invito a que te pongas de pie. Por eso hay una gran diferencia en creer y no creer. Y creer significa que tengo el cielo a mi favor. Ahora, déjame decírtelo, esto mucha gente lo necesita escuchar. Porque ¿a dónde acude una persona que no cree? ¿En quién se ampara? Aquel que no tiene esperanza. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Dónde está la fuerza de aquel que no ve un mañana? Ahora, lo lindo es que vos y yo podemos estar caminando en el valle de sombra de muerte, pero Dios dice, yo voy a estar a tu lado. Y eso es lo que Dios quiere que descubras hoy. Tal vez te sentís en el pozo, fango, barro. Déjame decírtelo, poné toda tu esperanza en Él, porque Él va a sacarte de ese lugar para ponerte en un lugar firme y fuerte. Esa es nuestra confianza. Fuimos llamados a una vida eterna. Por eso déjame decírtelo, hay gente a nuestro alrededor que puede ser que esté mejor que vos.
Pero si no tiene a Jesús, su fin no es bueno. Te toca a vos, me toca a mí. Nos toca a nosotros compartirlo, hablarlo. Que vos y yo podamos también provocar algo en las personas, lo mismo que Jesús provocó en vos, eternidad. Eternidad. Porque esta vida es corta, ¿eh? Aunque pienses que es larga, es corta. Y Él vino para que no te pierdas, sino a llamarnos a vida eterna. Te invito ahí donde estás, cierres tus ojos por un momento. Y tal vez en esta noche vos estás acá escuchando y vos decís, yo no tengo seguridad de salvación. Y has escuchado este mensaje y decís, tal vez yo estoy como ese hombre pensando que no vale la pena creer. Y tal vez estás en este lugar esta noche, pero estás dándote cuenta que necesitas hoy abrir tu corazón. Yo quiero invitarte a donde estás por un momento. Si esta noche es una noche donde tenés que tomar una decisión, y esa decisión es en creer. Dice la palabra que Él vino para que nadie se pierda. Esta es tu oportunidad para abrir tu corazón. Si esta noche estás diciendo, yo necesito a Jesús, yo necesito seguridad de salvación. Estás pasando por circunstancias y no has encontrado esperanza. Hoy es tu oportunidad para venir a Jesús. Si esta noche vos estás diciendo, yo no necesito a Jesús, ahí donde estás, levanta tu mano bien en alto. Yo quisiera poder orar con vos. Yo quisiera orar aún por vos. Y ahí con tus propias palabras, porque no hay mejor cosa para Dios que escucharte a vos mismo, decirle, te necesito. Te abro mi corazón con tus propias palabras, con tu propia expresión, con tu forma de ser. Le puedes decir, te necesito, necesito seguridad de salvación. Quiero hoy creer, Señor, en vos. Descubrir que no hay nada mejor que vos. Quiero contar con el cielo a mi favor. Señor, vos nos llamaste a una herencia eterna. Señor, mira los corazones, mira las personas. Dios, hoy yo te ruego que aún en medio de toda circunstancia y situación, hoy puedan encontrar en vos esperanza, puedan hallar en vos seguridad, puedan encontrar en vos fuerzas. Señor, puedan encontrar en vos vida eterna. Si te tenemos a vos, Señor, lo tenemos todo. Saca el engaño, la mentira del corazón. Saca la envidia. Saca ese sentimiento que nos has hecho creer que nos falta. Que hoy podamos comprender y vivir una vida creyéndote, donde se abran nuestros ojos para ver más y más lo que tenés para nosotros. En el nombre de Jesús. Ahí están, levanta tus manos, vamos a decirle con todas nuestras fuerzas, dale.